Las autoridades uruguayas de primeros del siglo XIX consideraban que algunas tribus de charruas que se desplazaban libremente por los campos, sobre todo en los territorios del norte, constituían un obstáculo insalvable para la estructuración de una sociedad que debía organizarse. Existe un buen grado de consenso histórico en que las tribus indígenas que poblaban el territorio comprendido a ambos lados del río Uruguay eran fundamentalmente del tronco guarántico, aunque conformados en diversos agrupamientos y de distinto comportamiento. Buena parte de ellos habían tendido a vivir de forma sedentaria, en buena medida luego de las misiones fundadas por los jesuitas. Otros de ellos se iban integrando en la sociedad rural y en el mestizaje. En gran medida, los integrantes de esas ramas indígenas parcialmente sedentarios habían formado parte de las partidas de combatientes y de los desplazamientos de tropas y poblaciones causados por las alternativas de las luchas revolucionarias, conducidas por Gervasio Artigas y otros líderes de la Revolución Libertadora. El mismo cacique guaraní, llamado Andresito Artigas, considerado por Gervasio como su heredero político, entre los indígenas, tomó parte en la reconquista de las Misiones Orientales hasta su derrota a manos del ejército brasileño. También habían guerreado los tapés guaraníes y los charrúas entre ellos, y ya para principios del siglo XIX prácticamente eran muy pocos indígenas los que vivían de acuerdo con la cultura charrúa. Una vez independizada la provincia oriental, la situación de los indígenas fue una de las principales preocupaciones de los criollos. Según una interpretación basada en una perspectiva marxista, se buscaba ocupar sus tierras para afianzar la dominación de la clase social que encarnaban, y que ya ejercían virtualmente desde el final del régimen virreinal. Al tener asegurada la frontera con Brasil, los indígenas ya no eran necesarios para la nueva organización del Estado. A su retorno de las Misiones Orientales, Fructuoso Rivera había intentado asentar en Bella Unión a una buena parte de los grupos que había traído de esa campaña. En febrero de 1830, el propio Juan Antonio Lavalleja recomendó a Rivera adoptar las providencias más activas y eficaces para la seguridad de los vecindarios y la garantía de las propiedades afectadas por los charrúas, a los que consideraba malvados que no conocen freno alguno que los contenga, y que no podían dejarse librados a sus inclinaciones naturales. En cuanto a los motivos del combate de Salsipuedes, el gobierno nacional, por reiterados pedidos de los habitantes de la campaña, fue llamado para poner orden ante las reiteradas raptos, violaciones de mujeres, asesinatos y hurtos cometidos por los charrúas, y que padecían numerosos establecimientos rurales. La decisión de poner fin a estos grupos indígenas que seguían las costumbres de los charrúas, que ponían en peligro la seguridad de las personas y sus haciendas, habría quedado así a cargo de Rivera, que había establecido buenas relaciones con algunos caciques en la época de los combates contra los diversos ocupantes del territorio, y también gozaba de popularidad y accesión entre estos grupos minoritarios, que no se habían adaptado a las nuevas condiciones de vida. Desde su posición de presidente de Uruguay, Rivera convocó a los principales caciques de costumbres charrúas, junto con sus mujeres y niños, a una reunión a realizarse en un potrero formado en el arroyo de Salsipuedes, diciéndoles que el ejército los necesitaba para cuidar las fronteras del Estado. Uno de los jefes del ejército soltó toda su caballada, y los charrúas, confiados en aquella operación que demostraba buena voluntad, soltaron también la mayor parte de sus caballos. Se relata que, convocados por Rivera, asistieron a la reunión varios centenares de indios, que fueron agasajados y emborrachados. En un momento dado, Fructuoso Rivera le pidió a su amigo, el cacique Venado, que le alcanzara su cuchillo para picar tabaco, y entonces Rivera lo había matado de un tiro. Esa había sido la señal para iniciar el ataque. Inmediatamente los indígenas fueron rodeados por una tropa de 1.200 soldados al mando de Bernabé Rivera. Los indígenas prisioneros fueron trasladados a pie hasta Montevideo. La mayor parte de ellos, fundamentalmente mujeres y niños, quedaron a cargo de familias de Montevideo, donde fueron criados y alfabetizados. 4 de los sobrevivientes fueron integrados a François de Curel, que era el director francés del Colegio Oriental de Montevideo, quien había solicitado al gobierno uruguayo el traslado del grupo bajo su responsabilidad para estudios científicos. Ya en París, Curel incumplió aquella solicitud y los 4 indígenas fueron exhibidos como ejemplares exóticos de América. Todos ellos murieron en cautiverio. La única excepción fue el Laureano Tacahue, que logró huir con la hija de Guyunasa, que había nacido en Francia, y no hubo más registros de su paradero. Han surgido estudios que ponen en duda el origen charrúa de los 4 aborígenes que fueron llevados a Francia. Luego de la matanza de Salsipuedes, Bernabé Rivera salió en busca de los que habían logrado huir,
El 17 de agosto de 1831 sorprendió en Mataojo, cerca de la desembocadura del río Arapey, a otros grupos comandados por los caciques El Adivino y Juan Pedro, y los atacó, saldándose el episodio con 15 muertos y más de 80 prisioneros. Bernabé Rivera informó que habían conseguido escapar 18 hombres, y con ellos Polidoro, el único cacique sobreviviente. A principios de 1832 hubo una sublevación de indios en Santa Rosa, y Bernabé marchó a reprimirla. Combatió la sublevación con su consabida habilidad e intransigencia, pero la tarea de perseguir a los fugitivos, el 20 de junio de 1932, dio con un grupo de 16 indios, aparentemente comandados por el cacique Polidoro, quienes emprendieron la fuga. Bernabé los persiguió con 24 soldados hasta la hondonada de Yacaré Cururú, despreciando las advertencias de un soldado que le había alertado del peligro de una emboscada. Cuando se encontraban en la parte central de la misma, de esa desembocadura del río, en esa hondonada, los indios atacaron, matando a varios oficiales y soldados. Bernabé fue golpeado por unas boleadoras en la espalda, cayó de su caballo y antes de que pudiera montar en ancas de uno de sus soldados, fue alcanzado y capturado. El cadáver de Bernabé Rivera fue hallado, como cuenta Manuel Lavalleja, con la cabeza metida en un charco de agua.